Amén. Y precisamente el pasaje que leíamos, Proverbios capítulo 4, el versículo número 18, ¿qué dice? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mire que el proverbista dice que la senda del justo es como. Es decir, que la luz de la aurora es un símbolo que él utiliza para que usted y yo podamos entender que día a día debemos crecer. Amén. Que cada día debemos crecer. Por eso es que el título de la enseñanza en esta mañana es: seamos como la luz de la aurora. Amén. La vida cristiana, la vida en Dios trae consigo muchas cosas. Entre tantas cosas encontramos bendiciones. ¿Quién ha podido disfrutar bendiciones de Dios? Alegrías, momentos de gozo, pero también la vida trae consigo momentos difíciles. ¿Quién ha vivido un momento difícil? Pruebas, momentos en que tenemos que llorar, momentos complejos. Sin embargo, en nuestra vida esto llega, o Dios permite que esto pase, porque cada experiencia que usted y yo vivimos es formación, aprendizaje y crecimiento para nuestra vida. Así que usted y yo debemos recibir con los brazos abiertos todo lo que Dios permite que llegue a nuestra vida. Y yo le hago una pregunta: ¿será que usted y yo tenemos que perfeccionarnos en Dios día tras día? Claro que sí, es una necesidad. Y perfeccionarnos en Dios también abarca muchas cosas. Por ejemplo, perfeccionarnos en conocer su palabra. Es importantísimo. El cristiano que no anhela conocer más del manual y del mensaje que Dios nos dejó, está grave. Porque ¿cómo usted va a conocer o cómo va a actuar para agradar a Dios si no conoce los principios y mandamientos que Él quiere que usted y yo cumplamos, verdad? Perfeccionarnos en el área espiritual. ¿Será que avivar el espíritu, tener un encuentro espiritual con el Señor será importante? Por supuesto que sí. Incluso Jesús a sus discípulos, antes de que fueran a predicar, les dijo: pero quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos o investidos de poder desde lo alto. Es decir, que usted y yo necesitamos tener un encuentro espiritual con el Señor. Necesitamos fortalecernos espiritualmente, acercarnos a Él. Otro punto importante: perfeccionarnos en el servicio. ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Será que es necesario que usted y yo nos perfeccionemos en el servicio? Para eso tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos secularmente. Digamos, el músico que quiere ser músico o quien quiere cantar debe aprender a hacerlo, ¿cierto? Debe prepararse para hacerlo bien. El predicador debe estudiar la palabra de Dios y sacar el tiempo para preparar el sermón. El que quiere servir haciendo, no sé, empanadas, tiene que aprender a hacerlas primero. Es necesario perfeccionarnos en eso, pero sobre todo perfeccionarnos en nuestra relación con Él. Y si pudiera seguir citando, hay muchísimos factores que influyen, que inciden en que la formación del cristiano cada día sea como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Pero algo importante es que en su vida y en mi vida debe haber algo, y es coherencia. ¿Qué es coherencia? Que lo que yo diga con mis labios lo practique con mis hechos. Yo no les puedo decir a ustedes, hermano, la mentira es pecado, si yo soy un mentiroso. Yo no puedo decirles, honren a padre y madre, si yo no honro a mi papá y a mi mamá. Yo no puedo decirles a usted, hermano, asista al servicio, si yo no voy al servicio. O no le puedo decir, ore, si yo no oro. Coherencia es que lo que yo digo, lo vivo. ¿Vamos bien hasta ahí? No se puede ser un gran cristiano
pero ser un terrible papá. Si usted es un terrible papá, pues es un mal cristiano. No se puede ser un gran predicador, pero ser un mal ser humano. No se puede ser un buen pastor, pero que mi testimonio esté dañado, arruinado en el entorno donde estoy, ¿verdad? Debe haber coherencia. Debe haber coherencia en lo que vivo y lo que predico. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso es que yo traje en esta mañana, Dios puso en mi corazón hoy traer 5 claves. Hoy vamos a ver 5 claves, porque son muchísimas más. Pero yo quise traer 5 claves, 5 puntos para ser como la luz de la aurora. Y el primer punto es el amor a Dios. Y leamos lo que dice Mateo capítulo número 22, verso 36. Se le acercan a Jesús y le preguntan: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Verso 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Verso siguiente, este es el primero y grande mandamiento. Amar a Dios debe ser el primer paso en todo lo que usted y yo hagamos, porque el amor influye en muchos elementos, o hay varios elementos inmersos en lo que conlleva el amor. Cuando uno ama, uno es fiel, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando uno ama, uno es fiel. Cuando uno ama, uno es honesto. Cuando uno ama, pone en primer lugar a esa persona. Por eso la Biblia dice: cuando un hombre haya esposa, haya ¿qué? Haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Pero también dice que dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Ese dejará no quiere decir que los abandone y los deje en el olvido, no. Sino que en ese momento, cuando, por ejemplo, yo me casé con mi esposa, mis padres, aunque los amo mucho, son muy importantes para mí, pasaron ¿a qué? A un segundo plano, porque ahora mi primer plano es ¿quién? Mi esposa. Y por eso el amor debe ser el primer elemento que usted debe tener en cuenta para crecer en Dios. Incluso Jesús dice: si usted no deja o no aborrece a padre y madre, usted no me puede seguir. ¿Usted cómo se da cuenta, o qué le parece eso? ¿Cómo le parece eso? Que Jesús le haya dicho a uno de sus discípulos o a uno de los que le quería seguir que debía aborrecer a su papá y a su mamá para así poderle seguir. Pues si usted lo lee así, literalmente diría: oiga, ilógico, como porque ¿cómo yo voy a aborrecer a mis papás? Es imposible. Pero lo que el Señor quería decir era: deje a su papá y a su mamá en un segundo lugar y póngame a mí de primero. Incluso aquel que no aborrece su misma vida, es decir, que en relación con Dios y el amor que usted y yo debemos demostrar hacia Él, debemos incluso negarnos a nosotros mismos. Dejar de satisfacer nuestros deseos y lo que usted y yo queremos como humanos para agradarle a Él, porque el amor nunca falla, el amor es fiel. Alabanzas al nombre de Jesús. Y el amor es recíproco, y el Señor demostró el amor más grande que se ha podido escribir en la historia, porque la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabanzas al nombre de Jesús. Ese es el primer punto. ¿Cuál? Amar a Dios. Amar a Dios. El segundo punto es semejante y está en el versículo 39 y dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo punto para que usted y yo seamos como la luz de la aurora, que crezcamos, es amar al prójimo. Y es interesante cómo Jesús de una vez nos lleva a un comparativo. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y si miramos cómo nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo se ama usted a usted mismo? Si usted está enfermo, ¿qué hace? Se cuida, ¿sí o no? Si usted tiene gripa, síntomas gripales y está lloviendo, ¿usted qué hace? No sale, se pone una bufanda, se toma una agua panelita bien cargadita de limón y si puede con jengibre, muchísimo mejor, ¿verdad? O usted cuando va a salir a la calle, cuando va a venir aquí al culto, usted se mira al espejo, se baña, se arregla, nos compramos lo mejor posible, ¿verdad? Queremos lo mejor para nosotros en todas las áreas. Y sabe algo, Dios quiere que usted y yo lleguemos a ese nivel. Dios quiere que usted y yo lleguemos a ese nivel con nuestro prójimo. Es más, es tanto lo que Dios quiere que usted y yo reflejemos con nuestro prójimo, que incluso nos ilustra y nos enseña cómo debemos tratar a aquel que de pronto nos ha hecho daño, o como comúnmente se conoce como nuestros enemigos. Porque mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Él cita ahí algo de la ley, de lo que era antes, pero es la reforma. Y dice el verso 44, pero yo os digo, ¿si vamos ahí? No, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y tiene una consecuencia, Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y mire esto, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y termina diciendo, sé pues vosotros, ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Oiga, qué mensaje tan profundo y tan hermoso que el Señor nos ilustra, nos enseña. Porque para nadie es difícil hacerle bien al que le hace bien, ¿sí o no? Al que me agrada, al que me habla bonito, al que nunca me ha ofendido, al que me tiene en una posición honorífica, de honor especial, pues para mí no es difícil hacerle el bien. Pero al que habla mal de mí, al que me critica, al que de una u otra manera en algún momento de la vida quiso hacerme daño, al que me robó, al que me maltrató. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahí sí es difícil, ahí sí es complicado hacer el bien, pero el Señor dice que debemos hacerlos para ser perfectos, para crecer, para ser imitadores de Él. Es que Él es la muestra clara de esto. Él es el vivo ejemplo de esto, porque a Él lo azotaron, lo abofetearon, lo escupieron, lo maltrataron, lo trataron peor que cualquier delincuente. Y estando allá crucificado, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Usted y yo debemos entender, amados hermanos, que hacer el bien con el que me hace el mal es necesario, es importante. Y no es fácil, y yo se lo reconozco, no es fácil, porque el ser humano por naturaleza tiene mecanismos de defensa. Por ejemplo, desconfiamos cuando alguien nos ha hecho daño. Nos es difícil confiar o volver a confiar en esa persona. Nos es difícil perdonar. A veces, tristemente, bueno, eso no pasa aquí, eso pasa por allá en Júpiter o Saturno. Llegamos al culto y no saludamos a un hermano porque tenemos una relación fracturada. Y eso es triste. Y yo se lo estoy diciendo en el nombre de Jesús. Llegamos y parecemos dos desconocidos, ni nos saludamos. Pero eso no es lo que Dios quiere. Y yo pregunté, ¿quién quiere perfeccionarse en Dios? Pues debemos aprender a hacer esto. Dios quiere que perdonemos las veces que sean necesarias. Incluso Pedro se le acerca en una oportunidad y le dice a él: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque? Es decir, que me ofenda, que me haga daño, que peque contra mí. Y él le hace una pregunta y le dice: ¿hasta 7? Porque la ley decía eso. Pero mire lo que le dice Jesús: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y yo le invito o le pregunto, ¿usted ya perdonó? ¿Ya perdonó usted a aquel que le ha hecho daño? ¿Ya perdonó a aquel que le ha ofendido? Porque estamos hablando de crecer y de perfeccionarnos en Dios. Y si usted no ha pasado ese puntico, que es el segundo punto, le quiero decir que usted tiene un muro enfrente que no lo va a dejar avanzar. Y usted se pregunta: pero ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? ¿O por qué me siento como estancado? ¿Qué me pasará? ¿Qué me sucederá? Pues analízate, porque puede ser que no has perdonado, que no has sobrepasado algo que te hizo daño, o que no has pedido perdón. Y usted y yo debemos perfeccionarnos en Dios en ese nivel. Dele una alabanza al Señor. El tercer punto es la obediencia. Obediencia. El primer pecado del ser humano fue desobedecer a Dios. Y por ende la desobediencia te aleja de Dios. La consecuencia del pecado de Adán y Eva, del desobedecer la orden directa de Dios, fue que separación entre Dios y ellos. Porque en el jardín del Edén Dios hablaba con ellos como cara a cara, se comunicaba directamente. Y desobedecieron, ¿y qué pasó? Salieron del jardín del Edén y no pudieron volver a entrar ahí. Pero otro ejemplo es el de Saúl, porque Saúl desobedeció a Dios. Dios le dijo a Saúl: ve y destruye todo lo que hay allá en Amalek. Ve, acaba con todo, vacas, ovejas, con todo. Esa fue la orden de Dios. Pero Saúl pensó que era mejor preservar lo mejor de las ovejas, del ganado, preservar todo eso mejor y hacer sacrificio. Y mire lo que le responde el profeta Samuel a Saúl cuando lo confronta en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca ¿qué? A las palabras de Jehová. Y es en signo de pregunta. ¿Será que a Dios le gusta más los sacrificios que usted y yo podamos ofrecer? ¿Será que a Dios le gusta más los sacrificios y el esfuerzo que hagamos más que se le obedezca? Pues el profeta le dice a Saúl: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
¿Será que a Dios le complace más que usted saque 3 o 5 días de ayuno? Porque eso es un sacrificio, ¿sí o no? Doblegar la carne. Y no digo que esté mal, hay que hacerlo. Pero ¿será que el Señor se complace más en que usted saque esos 5 días de ayuno a que usted le obedezca a su palabra? ¿Será que sí? Yo creo que no. De nada te servirá sacar los 5 días de ayuno consecutivos si tú quieres, si sales de aquí y aborreces a tu prójimo, si sales de aquí y mientes, si sales de aquí y de tu boca y de tu mente salen palabras oeces, groseras, si sales de aquí, de este lugar, y simplemente eres otra persona. A Dios eso no lo impacta, los sacrificios no le impactan. A Él le impacta y lo mueve que se le obedezca, que se le honre. Alabanzas al nombre de Jesús. Saúl no tenía necesidad de desobedecer a Dios, porque Saúl era el rey, tenía posesiones, riquezas, él podía hacer lo que quisiera y tenía muchas ovejas, mucho ganado. Saúl no tiene o no tenía la necesidad de desobedecer a Dios. Y sabes, te quiero decir algo, tú no tienes la necesidad de desobedecer a Dios. ¿Te avergüenza ser cristiano? ¿Te da pena? Entonces refleja lo que eres allá afuera. ¿Te da pena que te digan santurrón? A mí muchas veces me lo dijeron. Ay, usted sí, en la universidad mi apodo era el pastor. Y no era pastor en ese momento. Pero me decían, Esteban, usted sí es aburrido. Usted también, usted no le gusta compartir con nosotros porque no sale con nosotros a tomarse unas cervecitas, a irnos de pachanga. Pero yo sabía que era mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios dice infinidad de veces, y en su palabra está reflejado todo lo que debemos hacer. Usted y yo debemos ¿qué? Obedecer al Señor. Y mire, usted verá el resultado. Usted verá el crecimiento tan especial que hay en su vida. Dele una alabanza al Señor y un aplauso a Jesús en esta hora. Gloria a Jesús. Cuarto punto, ya vamos finalizando. El cuarto punto es este: aceptar la corrección. Y mire lo que dice Hebreos capítulo número 12, el versículo número 5. Dice la palabra de Dios que Él nos corrige. Y habéis ya olvidado que la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y aquí aclaremos unos conceptos, porque a veces pensamos que exhortar es regañar. Y exhortar hace referencia a animar, motivar, a impulsar. Eso es la exhortación. Y mire que dice, ya olvidado la exhortación, es decir, la motivación que como a hijos se os dirige diciendo, y así viene, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Verso siguiente: porque el Señor al que ama disciplina y azota al todo al que recibe por hijo. Dios nos corrige. Dios nos corrige de muchas formas, de un consejo, por medio de una palabra, una predicación. Pero hay una forma que el Señor utiliza y está en Efesios capítulo 4 del versículo 11 al versículo 15. No lo voy a leer aquí detenidamente, pero la escritura dice que Él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice la escritura, a fin de perfeccionar a los santos. Si en algún momento a usted un pastor se le acerca para llamarle la atención, bíblicamente hablando, ¿qué debemos hacer? Ese pastor sí me la tiene montada.
ese pastor me lleva aquí, mire, y eso que no tiene gafas. Este pastor sí que es regañón, este pastor sí que me llama la atención, me corrige, le caigo mal al pastor. No, es porque Dios te quiere enseñar. El Señor te quiere corregir porque quizá algo que estás haciendo no es correcto, no le agrada. Y aquí hay un propósito, y es que usted y yo seamos como la luz de la aurora, ¿verdad? Siempre nos gusta que nos hablen de bendiciones. ¿A quién le gusta que el pastor predicando le diga Dios bendecirá tu vida? ¿Te gusta? Parece que no. Que Dios te diga Dios bendecirá tu casa, Dios prosperará tu hogar, o que te prediquen el amor de Dios para tu vida es tan grande, no importa el pecado que hayas cometido, Dios te ama. Y es verdad, y todo eso es verdad. Pero ¿sabe algo? Dios también nos invita a hablar de sujeción. Dios también nos invita a tener cuidado con un músculo que usted tiene en su cuerpo que es peligroso. ¿Sabe cuál es? Alguien dice la sin hueso. La lengua. Cuando te dicen deja de hablar así, deja de responder así, ahí sí no nos gusta. Pero ¿sabe algo? La palabra de Dios nos corrige. La palabra de Dios nos invita, nos anima, nos exhorta a crecer y a que seamos mejores y llegar hasta la medida de la fe, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí le tengo dos consecuencias. Una, si usted no acepta la corrección. Y otra, si usted la acepta. Primero, las buenas noticias. ¿Qué pasa si usted y yo aceptamos la disciplina? Hebreos 12, verso 7, dice la escritura: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien padre no disciplina? Y yo le pregunto, ¿quién quiere ser tratado como hijo? Porque el hijo tiene muchos derechos, el hijo tiene muchos privilegios, el hijo tiene acceso directico con el papá, ¿sí o no? Pero para que usted y yo seamos tratados como hijos, ¿qué debemos hacer? Soportar la disciplina. Pero si no aceptamos la disciplina, versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, mire esto, entonces sois ¿qué? Ay, ¿le parece duro esa palabra? Entonces sois bastardos y no hijos. Y yo dije, bueno, ¿qué es un bastardo? Un bastardo es sinónimo de ilegítimo, vil, falso, infame, algo que se alejó de sus características originales. Un hijo que se consideraba bastardo en la época feudal, de allá en los monarcas y todo eso, se refería a un hijo que había sido tenido fuera del matrimonio. Eso sí se consideraba ¿qué? Un bastardo. Oiga, y si usted no acepta la disciplina y la corrección que Dios tiene para usted, ¿usted se considera qué? Nada, no tenían herencia. Gracias por ese dato, hermano Elías. Los hijos bastardos no tenían derecho a herencia ni absolutamente nada, porque eran ¿qué? Ilegítimos, no eran originales. Y yo le pregunto, ¿usted quiere la herencia del Señor? Ay, eso sí nos gusta. ¿Usted quiere la bendición del Señor? ¿Usted quiere todas las promesas que Dios tiene para su vida y para mi vida? Pues acepte la corrección cuando Dios se la dé. Acepte el llamado de atención cuando el Señor se lo dé. Dele ese aplauso al Señor.
Si acepta la corrección, alabanzas al nombre de Jesús. Y por último, usted y yo, amado hermano, debemos tener una búsqueda constante de Dios. Dice Pedro en su primera carta, el capítulo número 2, el versículo número 4, acercándoos a Él. Oh, mire esto tan hermoso. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5, vosotros también como piedras vivas, que sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, ahí sí, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oiga, usted y yo debemos tener un anhelo en nuestra vida constantemente. Y ese anhelo estar pegaditos a Él. Ese anhelo debe ser estar ahí en constante comunicación con Dios. Dios quiere que usted y yo estemos ahí conectados con Él. Por eso es que es tan importante que usted en su casa lleve una vida devocional, que usted saque tiempo de oración, que usted saque tiempo de estudio de la palabra de Dios, que usted y yo saquemos tiempo de adoración y alabanza al Señor, que usted y yo vengamos al templo, que vengamos al culto, que vengamos aquí, pero no a ver cómo pasan las cosas, sino en realidad a tener un encuentro con Él. Que usted y yo en cada oportunidad que tengamos de venir al culto, vengamos a darla toda. Que no sea como un puntico más en la agenda. Hoy miércoles 7 de la noche, es 6:30 de la noche, tenemos culto de enseñanza, voy, chulelo. Sábado tenemos culto a las 6:30 de la noche, chulelo. Domingo, escuela dominical a las 10 de la mañana, chulelo. Y ya no, que no sea un requisito más, que no sea un compromiso más, sino que sea un momento, un espacio que usted dedique para el Señor, que usted dedique para saciar su vida de ese alimento espiritual, de esa agua fresca que el Señor tiene para usted y para mí. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Oh, alabanzas sean dadas al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Amados hermanos, la vida debe ir en aumento proporcional al conocimiento que adquirimos en Dios. ¿Cuánto llevas tú en el camino del Señor? Porque a veces los que llevan más tiempo son más complicaditos. Y así como dice la Escritura, han dejado el primer amor. Ya llevas 20, 30 años, 15, 10 años caminando con el Señor y se te ha vuelto tan rutinario que es algo ya monótono para tu vida, mecánico para tu vida. Esas palabras están muy buenas. Pero mire, yo recuerdo en Fusagasugá cuando estábamos allá hay una fundación que atienden a jóvenes que están rehabilitándose de la drogadicción. Oiga, y uno sabía cuando un joven de esa fundación iba a un culto, porque llegaban esos jóvenes, oiga, y salían con las manos rojas de aplaudir. Esos salían casi sin voz de decir gloria a Dios, te amo Señor. No importaba la canción que se cantara, la entregaban toda para adorarle al Señor. Y uno decía, vinieron los de rescatados por su sangre, vinieron a culto. Pero a veces venía alguien que estaba bien, que tenía su familia bien, que no tenía un yugo fuerte, y se sentaba y miraba, y se cruzaba de brazos mirando, y a veces hasta miraban el reloj. ¿Será que ya se va a acabar el culto? Has dejado tu primer amor, has olvidado
la delicia que hay en disfrutar de la presencia de Dios? ¿O ya no lo consideras necesario? El Señor quiere que usted y yo nos acerquemos a Él. El Señor quiere que usted y yo crezcamos y que todos los días tengamos experiencias con Dios. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora? La Escritura dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Usted se ha visto ese fenómeno de la luz de la aurora? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo a veces me despierto y todavía está oscuro, oscurito, oscurito, y me pongo a hacer algo, y me pongo de pronto a hacer un tinto, me pongo a leer, en fin, y cuando me doy cuenta ya está claritico. Y un día me puse a la tarea de detallar ese fenómeno. ¿Cómo es que esto pasa? Y bueno, miremos, oscuro, oscuro, oscuro. Y aunque lo detallé, eso no es tan fácil de percibir, porque inmediatamente se perfeccionó el día y se vio todo hermoso. Oiga, y el Señor compara la senda del justo con eso. Si usted y yo empezamos a dar esos pasitos hacia el crecimiento, si usted y yo empezamos a tener en cuenta estos aspectos que citamos el día de hoy, le aseguro que ni usted se dará cuenta el momento en que su vida llegará a otro nivel. Usted no se dará cuenta cuando su vida esté en una cúspide especial. Usted no se dará cuenta cuando su servicio empiece a ser más efectivo. Usted no se dará cuenta cuando el Señor haya hecho algo supremamente especial y hermoso en su vida. Será como la luz de la aurora, que va de aumento, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Usted y yo debemos amar a Dios. Usted y yo debemos amar a nuestro prójimo. Usted y yo debemos obedecer al Señor. Usted y yo debemos aceptar la corrección cuando sea necesaria. Y usted y yo todos los días de nuestra vida debemos acercarnos a Él. Usted y yo tenemos responsabilidades, tenemos deberes, tenemos ya que madurar, tenemos que crecer, porque no nos podemos quedar como niños fluctuantes que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Usted y yo debemos crecer. No se estanque, amado hermano, no se quede frustrado. Usted y yo debemos avanzar. Pidámosle al Señor que nos ayude a crecer, que nos forme para llegar a la medida que Él quiere, a la estatura que Él quiere. Que nuestra vida día tras día aumente y que se perfeccione como lo hace la luz de la aurora. Levanta tus manos ahí donde estás y dile al Señor que te ayude.